Quizás crees que tienes privacidad cuando sales de tu casa, pero estás equivocado. Hay una red de vigilancia que registra cada uno de tus movimientos, escanea tu rostro e incluso chismea sobre tus costumbres con los vecinos. No se trata de un sistema satelital, ni tampoco de tu teléfono inteligente. Está posado en el cable eléctrico justo encima de tu cabeza. Los cuervos aparecen donde aparecen las personas. Incluso en los rincones más remotos de la naturaleza, siempre están donde hay un campamento o algo similar. Hace poco, unos científicos introdujeron miles de horas de sonidos de cuervos en una inteligencia artificial avanzada, esperando escuchar ruido animal al azar. Pero aquí viene lo sorprendente. La computadora no escuchó ruido, escuchó un idioma, y lo que están diciendo sobre ti es aterrador. Lo que la máquina escuchó en la oscuridad tenía un objetivo sencillo: ver si podía clasificar los sonidos. Ya sabes, meter los ruidos de encontré comida en una caja y los de hay un halcón en otra. Se suponía que era una tarea de clasificación básica. Pero aquí está el problema. La inteligencia artificial no se limitó a clasificar los sonidos. Empezó a entrar en pánico. Bueno, no literalmente, pero los datos arrojaron picos que no tenían ningún sentido para los investigadores humanos. La computadora estaba encontrando patrones demasiado complejos para provenir de un ave. Básicamente, la inteligencia artificial estaba detectando sintaxis. En el lenguaje humano, la sintaxis es el conjunto de reglas que hace que una oración tenga sentido. Es la diferencia entre decir «el gato se sentó en el tapete» y «tapete gato sentó el en». Una es información, la otra es puro sinsentido. Siempre dimos por hecho que los sonidos de los animales eran simplemente expresiones emocionales sin estructura. Un perro ladra porque está emocionado, un gato ronronea porque está contento, pero la inteligencia artificial estaba viendo estructura, estaba viendo gramática. Los investigadores observaron cómo la máquina aisló una secuencia específica de sonidos. Llamémosla la secuencia del sombrero rojo. En las grabaciones, un hombre con sombrero rojo cruzaba un parque. Un cuervo graznó y al oído humano sonaba como cualquier otro chillido. Pero la inteligencia artificial analizó la frecuencia, el tono y los intervalos entre las notas. Etiquetó ese sonido como un identificador único. 3 días después, en los datos registrados, el mismo hombre volvió a cruzar el parque. El mismo cuervo emitió el mismo sonido. Eso es interesante, claro, pero no es algo revolucionario. Un perro reconoce a su dueño, ¿verdad? Sin embargo, entonces las cosas se pusieron extrañas. Una semana más tarde, un cuervo diferente, uno que jamás había visto a ese hombre, emitió exactamente el mismo sonido cuando el hombre pasó por ahí. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que el primer cuervo no simplemente hizo un ruido. Describió al hombre. Transmitió un paquete de datos, un nombre, al resto de la bandada. La inteligencia artificial demostró que ese sonido específico nunca se usó para ninguna otra persona. Era un nombre propio, lo habían nombrado. Y eso es quedarse corto. Cuanto más profundizaba la inteligencia artificial, más perturbadores se volvían los resultados. Descubrió que esas conversaciones no ocurrían únicamente en el momento presente. La máquina detectó intercambios que tenían lugar antes de que sucediera algún evento. Los cuervos se reunían en los árboles y producían secuencias complejas de sonidos que la inteligencia artificial identificó como fases de planificación. No estaban simplemente reaccionando al mundo, lo estaban estrategizando. El análisis reveló que una gran parte de su comunicación, quizás la mayor parte, gira en torno a nosotros, los seres humanos. Somos los protagonistas de su historia. La inteligencia artificial detectó marcadores emocionales diferenciados asociados a estas etiquetas humanas. Algunos eran neutrales, pero muchos eran negativos.
Tienen alertas específicas para humano con palo y humano con comida. Esto cambia todo. Durante siglos miramos a los cuervos y los vimos como plagas o carroñeros. Les tirábamos piedras o los espantábamos, pensando que eran simples pájaros sin mente. Pero todo ese tiempo, ellos estaban tomando notas. Estaban construyendo un perfil sobre ti. Y ahora que tenemos la tecnología para leer esos perfiles, la pregunta ya no es si pueden hablar. La pregunta es qué sucede cuando decidan dejar de solo hablar y empiecen a actuar. Las implicaciones son asombrosas. Si tienen nombres para nosotros, ¿tienen también un historial sobre nosotros? La inteligencia artificial sugiere que la respuesta es sí. Encontró patrones que se repetían a lo largo de los años, transmitidos de aves mayores a aves jóvenes. Tu reputación en el mundo de los cuervos puede ser más antigua que tu coche. Es posible que tengas un expediente criminal en el cielo que ni siquiera sabes que existe. Y la parte más alucinante es que la inteligencia artificial apenas está comenzando. Solo ha descifrado la capa más superficial de sus conversaciones. Lo que se esconde debajo es toda una red de inteligencia que hace que nuestro sistema de vigilancia parezca un juguete de niños. Los ojos invisibles te están observando en este preciso momento. Así es como hackean la realidad. Entonces, ¿cómo es posible algo así? Estamos hablando de un pájaro, ¿no? Un animal con una cabeza del tamaño de una nuez. Parecería físicamente imposible que una criatura tan pequeña pueda tener un lenguaje tan complejo. Pero aquí está la clave. Durante muchísimo tiempo hemos estado midiendo la inteligencia de manera equivocada. Antes creíamos que la corteza cerebral era lo único que importaba. Esa es la capa exterior arrugada del cerebro que tienen los humanos. Es donde pensamos, planificamos y hacemos matemáticas. Los pájaros no tienen corteza cerebral, así que durante 100 años los científicos miraban los cerebros de las aves, veían que eran lisos y decían, sí, aquí no hay nadie. Pero la naturaleza es muy astuta. Resulta que las aves evolucionaron una estructura completamente distinta llamada el palio. Tiene un aspecto diferente. Pero bajo el microscopio, las neuronas están tan apretadamente comprimidas que es algo verdaderamente ridículo. El cerebro de un cuervo es básicamente una supercomputadora comprimida en una memoria, USB. Comparado por peso, su cerebro es igual de poderoso que el de un chimpancé. Por eso, los científicos han comenzado a llamarlos simios emplumados. Fijémonos en el cuervo de Nueva Caledonia. Este pájaro es el Einstein del mundo de las aves. La mayoría de los animales, cuando quieren comer, simplemente usan la boca o las garras. Pero estos cuervos fabrican herramientas. Y no me refiero a que simplemente agarren un palo. Las elaboran con precisión. Existe una planta específica llamada Pandanus. Tiene hojas largas y con puntas afiladas. Los científicos han filmado a estos cuervos bajando en picado, posándose sobre la planta y realizando una verdadera cirugía. El cuervo hace un corte en la hoja y luego la rasga en un patrón escalonado. Están fabricando una sierra. Crean un borde dentado perfecto para sacar insectos del interior de agujeros profundos. Esto no es accidental, es ingeniería pura. Tienen un diseño en la cabeza y lo ejecutan. Si la herramienta se rompe, la reparan. Si no encuentran la hoja adecuada, improvisan con alambre o ramitas. Pero lo que realmente te vuela la mente es la prueba de desplazamiento de agua. Quizás conoces la vieja historia del cuervo y el cántaro. El pájaro dejaba caer piedras dentro de un jarro para subir el nivel del agua y así poder beber. Los investigadores se preguntaron, vamos a ver si eso es verdad de verdad. Colocaron un tubo con agua frente a un cuervo, con una golosina flotando dentro a la que no podía llegar. Dejaron cerca un montón de piedras pesadas y otro montón de trozos ligeros de poliestireno. Un animal sin inteligencia simplemente lo habría metido todo en el tubo.
Pero el cuervo miró las piedras. Miró el poliestireno, hizo una pausa. Luego tomó las piedras pesadas y las fue echando una a una. Ignoró completamente el poliestireno. Comprendía la física de la densidad y el desplazamiento. Sabía que el objeto flotante no le iba a servir de nada. Resolvió un problema de física en segundos que a un niño pequeño le tomaría 10 minutos entender. Y hay más. También comprenden la causa y el efecto. En otra prueba, mostraron a unos cuervos una caja con un mecanismo donde debían accionar una palanca para obtener comida. Pero la palanca estaba oculta. Tenían que usar un palo para presionar un botón escondido que movía la palanca. Lo resolvieron sin problema. Son capaces de construir mapas mentales del funcionamiento de una máquina con solo observarla. Así que cuando la inteligencia artificial nos dice que estas aves tienen un lenguaje, no deberíamos sorprendernos. Tienen el hardware necesario para ello. No actúan por instinto, actúan por lógica. Analizan el mundo, lo ponen a prueba y lo doblan a su voluntad. Lo aterrador no es que usen herramientas, es que nos miran a nosotros y nos ven simplemente como otra pieza más del rompecabezas que hay que resolver. Saben cómo manipular objetos. Entonces, ¿por qué no aprenderían a manipularnos a nosotros? Tienen la capacidad cerebral para lograrlo. Están descifrando la física de nuestro mundo. Carteles de se busca colgados en los árboles. No se trata solo de que sean inteligentes. Es que guardan rencor. Y aquí es donde la historia se vuelve algo personal. Si crees que puedes meterte con un cuervo y simplemente seguir con tu vida, estás cometiendo un error enorme. En 2006, un investigador llamado John Marsloff, de la Universidad de Washington, decidió poner esto a prueba. Quería saber si los cuervos podían reconocer rostros humanos individuales, pero no deseaba ser atacado personalmente, así que se compró una máscara, concretamente una máscara de cavernícola. Se puso esa máscara y salió a capturar y marcar algunos cuervos en el campus universitario. No les hacía daño, simplemente los etiquetaba por razones científicas. Pero a los cuervos les pareció horrible. Gritaron, se resistieron y fueron liberados. Luego Mars se quitó la máscara y retomó su vida cotidiana. También tenía una máscara de control, una máscara de Dick Cheney, el vicepresidente de aquella época. Cuando caminaba por ahí con la máscara de Dick Cheney puesta, los cuervos no reaccionaban. Lo ignoraban por completo, pero en el instante en que volvía a ponerse la máscara de cavernícola, el caos total. Los cuervos se lanzaban en picado hacia él. Lo increpaban. Lo seguían por todo el campus chillando sin parar. Vale, puede que pienses. ¿Y qué? Los 7 pájaros que había capturado lo recordaban. Pero aquí viene lo importante. No eran solo esos 7. Con el paso de los días, la cantidad de cuervos que atacaban la máscara del cavernícola fue aumentando. Primero eran 7, luego 20, luego 40. Aves que jamás habían sido capturadas, aves que ni siquiera habían nacido cuando comenzó el experimento, empezaron a atacar la máscara. Mars, entre risas, volvió a ese campus 5 años después con la máscara puesta. 5 años completos. Y los cuervos seguían atacándolo. La mayoría de las aves capturadas originalmente ya habían muerto para entonces. Pero la nueva generación lo sabía. Conocían el rostro del enemigo. Esto demostró algo verdaderamente inquietante. Los cuervos habían descrito ese rostro. Habían transmitido las características visuales específicas del humano peligroso a sus compañeros, a sus vecinos y a sus crías. Básicamente, habían colocado un cartel de se busca en el cielo. El estudio de inteligencia artificial del que hablamos antes respalda esto a la perfección. ¿Recuerdas la secuencia del sombrero rojo? Esa es la versión sonora de lo que Marsloff presenció. Los cuervos tienen una base de datos digital de rostros almacenada en su cerebro colectivo.
Observan la distancia entre tus ojos, la forma de tu nariz, la manera en que caminas. Y no es algo tan simple como parece. Son capaces de distinguirte de tu vecino. Si tú les das de comer y tu vecino les lanza piedras, se abalanzarán sobre ti para saludarte y luego volarán a cagar encima del coche de tu vecino. Conocen perfectamente la diferencia. Están actualizando esta base de datos constantemente. El análisis de inteligencia artificial demostró que cuando una persona marcada entra en una zona, la señal de alerta se emite de inmediato. Es una señal de difusión colectiva. Objetivo localizado en el sector 4. Esto significa que no puedes esconderte de ellos. Puedes cambiar de ropa, pero no puedes cambiar tu cara. Y dado que comparten esta información, podrías molestar a un cuervo en tu casa, conducir 16 kilómetros hasta el trabajo y descubrir que los cuervos de allí ya saben quién eres. La red funciona más rápido que tu trayecto al trabajo. Vivimos dentro de un panóptico y los guardianes tienen alas. Nos están observando ahora mismo, registrando nuestro comportamiento y decidiendo si somos amigos o enemigos. Y una vez que apareces en su lista negra, no existe ningún proceso de apelación. Quedas marcado de por vida. Tu cara es su información. Crimen y castigo en el aire. Si te parece inquietante su reconocimiento facial, espera a que te cuente lo de su cultura. Porque eso es exactamente lo que es. No es solo biología, es una sociedad con normas, leyes e incluso funerales. Cuando muere un cuervo, la bandada no sale volando sin más. Se reúnen. Si alguna vez lo has presenciado, resulta escalofriante. Un ave encuentra el cuerpo y emite una llamada específica. Después cae el silencio. Decenas de cuervos aterrizan en los árboles que rodean al pájaro caído. No se lo comen, no lo atacan, simplemente observan. Los científicos solían creer que se trataba de duelo, y quizás lo sea. Pero la inteligencia artificial sugiere que hay algo más práctico y más inteligente detrás. Es una investigación de la escena del crimen. Los cuervos están analizando el lugar. Buscan pistas. ¿Fue un gato? ¿Fue un coche? ¿Fue un humano armado con una escopeta? Están recopilando datos sobre la amenaza para distribuir esa información entre los supervivientes. La inteligencia artificial detectó sonidos específicos de baja frecuencia durante estos funerales que parecen codificar la causa de la muerte. Están redactando un obituario que funciona al mismo tiempo como etiqueta de advertencia. Y hay más. Tienen un sistema de justicia. Los investigadores han observado lo que se podría llamar tribunales de cuervos. Un ave que roba comida a un miembro más joven o que viola las normas sociales es rodeada por la bandada entera. Le gritan, la picotean y en ocasiones la destierran. Ellos mismos hacen cumplir el orden social. Este juicio nos incluye a nosotros también. El análisis de inteligencia artificial reveló que los cuervos son capaces de distinguir entre un humano que lleva un palo y uno que lleva un arma. Incluso pueden diferenciar entre un cazador que mira hacia las ramas y un excursionista que observa el camino. En una parte asombrosa del estudio, la inteligencia artificial detectó que la llamada de alarma para humano con arma era completamente distinta de la que emiten ante humano con paraguas. Entienden la intención detrás del objeto que estás sosteniendo. Si sales con una escoba a barrer, se quedan tranquilos. Si sales con una escoba para golpearlos, desaparecen antes de que siquiera levantes el brazo. Están leyendo tu lenguaje corporal mejor de lo que tú lees el de ellos. La parte más desconcertante es la de los regalos. Mencionamos la lista negra, pero también existe una lista positiva. Las personas que alimentan cuervos con regularidad han reportado recibir obsequios. Cuentas brillantes, trozos de vidrio de colores, hasta monedas. La inteligencia artificial detectó que las vocalizaciones que emiten cerca de estos humanos queridos son más suaves, más agudas y están cargadas de algo que parece afecto genuino.
te están pagando. Entienden el concepto del intercambio. Comida por lealtad, comida por protección. Están participando en una economía entre especies. Este nivel de complejidad social, funerales, tribunales, comercio, evaluación de amenazas, significa que no son simples animales sobreviviendo en nuestro mundo. Son una civilización paralela que vive encima de la nuestra. Tienen sus propias leyes, su propia historia y sus propios enemigos públicos. Y en este momento, la inteligencia artificial nos dice que dedican una enorme cantidad de su tiempo a debatir en cuál de esas categorías caes tú. Te están sometiendo a juicio. Saben que los estamos escuchando. Aquí es donde todo converge y donde la historia se vuelve verdaderamente de ciencia ficción. Hemos hablado de cómo nos espían, pero necesitamos hablar de cómo comparten esa información por todo el mundo. El estudio de inteligencia artificial trazó los sonidos de los cuervos de forma geográfica. Lo que encontraron fue demoledor. Los cuervos tienen dialectos. Un cuervo en Nueva York suena distinto a uno en Londres. Eso tiene sentido. Pero la inteligencia artificial encontró que términos específicos, como la alarma ante un halcón o el nombre de una fuente de alimento, viajan entre dialectos igual que un meme viral. Una nueva llamada puede originarse en un suburbio de Chicago. 6 meses después, ese mismo patrón vocal exacto aparece en San Luis. Salta de bandada en bandada, recorriendo cientos de kilómetros. Es una Internet analógica. Están transmitiendo información a lo largo de todo el continente. Esto significa que si surge una nueva amenaza, digamos un tipo específico de dron o una trampa novedosa, el conocimiento de esa amenaza puede propagarse más rápido que el propio objeto. Están actualizando su sistema en tiempo real. Aprenden de las experiencias ajenas sin haberse encontrado jamás. Siempre creímos que los humanos éramos los únicos capaces de acumular conocimiento de esta manera. Escribimos libros. Publicamos cosas en Internet. Pero los cuervos tienen una tradición oral que funciona igual de bien. No comienzan desde cero en cada generación. Se apoyan en los hombros de los cuervos que los precedieron. Pero aquí viene la pieza final y más inquietante del rompecabezas. Al término del estudio de inteligencia artificial, los investigadores notaron un cambio en los datos. Durante meses, la inteligencia artificial había estado escuchando en silencio, como un fantasma digital rondando el dosel arbóreo. Procesaba terabytes de datos bioacústicos, descifrando la sintaxis compleja de los córvidos y catalogando cada graznido, traqueteo y clic. El algoritmo estaba aprendiendo su jerarquía, sus sistemas de alerta e incluso sus rumores. Parecía que estábamos al borde de la primera traducción interespecies verdadera. Pero entonces, en las semanas finales del estudio, el flujo de datos se fragmentó. Las llamadas de los cuervos cambiaron. Emergió un patrón nuevo, un pulso rítmico extraño en sus vocalizaciones que jamás había sido registrado en la historia de la ornitología. No era simplemente un cambio dialectal regional, era una reestructuración completa. Esta nueva modulación se extendió por las bandadas locales a velocidad viral y luego comenzó a propagarse hacia afuera, saltando de territorio en territorio, haciendo que los índices de confianza de la inteligencia artificial se desplomaran. La máquina ya no estaba traduciendo, solo estaba grabando ruido. Los científicos aún no saben qué significa. La inteligencia artificial sigue intentando descifrarlo, procesando permutaciones, buscando una piedra roseta que ya no existe. Pero algunos especialistas en comportamiento animal tienen una teoría, y es aterradora. Los investigadores creen que los cuervos se dieron cuenta de que algo había cambiado. Notaron los micrófonos ocultos en la corteza de los árboles. Notaron los destellos de las lentes entre el follaje, pero aún más importante, advirtieron la ausencia de reacción por parte de los humanos a quienes estaban poniendo a prueba.
Es bien sabido que los cuervos tantean los límites, dejan caer nueces frente a los autos, provocan a los depredadores para medir sus tiempos de respuesta. Se dieron cuenta de que esta vez los humanos no los espantaban. Se quedaban quietos, observando y registrando todo. Comprendieron que ellos eran los sujetos del experimento. El cambio en su lenguaje podría ser una forma de cifrado. Es un pensamiento que da escalofríos, pero la evidencia encaja perfectamente. Puede que hayan detectado que estábamos descifrando su código, y entonces cambiaron el cifrado. Suena imposible, ¿verdad? Nos gusta pensar que el cifrado es un concepto exclusivamente humano, nacido de la guerra y las matemáticas. Pero recordemos que estamos hablando de las aves capaces de resolver acertijos físicos de múltiples etapas, reconocer rostros humanos individuales durante 5 años y celebrar funerales por sus muertos. Transmiten conocimiento de generación en generación. Es realmente tan difícil creer que poseen la flexibilidad cognitiva necesaria para darse cuenta de que están siendo observados y adaptar su comunicación en consecuencia. Si esta teoría es cierta, entonces el silencio que estamos escuchando ahora no es una ausencia de comunicación. Es un canal seguro. Se han oscurecido. Saben que los estamos escuchando y han decidido llevar la conversación a un ámbito privado. El ruido caótico que la inteligencia artificial registra en este momento probablemente no es más que interferencia, charla diseñada para confundir al oyente mientras la información real se transmite en una frecuencia o mediante un método que ni siquiera hemos contemplado buscar todavía. Y eso nos deja con un último pensamiento verdaderamente perturbador. Si son lo suficientemente inteligentes para saber que los escuchamos, y lo suficientemente inteligentes para ocultar su lenguaje, ¿qué están diciendo en las sombras? ¿Qué están planeando ahora que saben que nosotros sabemos? La dinámica ha cambiado de manera fundamental. Ya no somos los observadores invisibles mirando desde arriba a criaturas simples. El vidrio del terrario ha sido golpeado desde adentro. Las reglas del juego han cambiado. Ya no somos los únicos que juegan. Así que la próxima vez que veas un cuervo observándote desde un cable telefónico, pregúntate, ¿es simplemente un pájaro o es un explorador que está cargando tu rostro a la red? Y si saben que los estamos escuchando, ¿qué es lo que están escondiendo? ¿Qué opinas sobre todo esto? Deja tus ideas en los comentarios. Y no olvides darle like si crees que no estamos solos. Y suscribirte para más misterios.